En esta lección hablaremos sobre el artículo der, die y das y die en plural también. Si recuerdas en la clase pasada sobre los países, dijimos que ciertos países siempre van a llevar un artículo. Estos son los países que son de género femenino, masculino y plurales. Estos países siempre van a llevar un artículo y comentábamos también cómo identificar el género de estos países y lo decíamos que siempre se va a identificar con el uso del artículo. Por ejemplo, aquí tengo los artículos que vamos a utilizar, der, die, das y die. Ahorita están escritos en color distinto. Si te das cuenta, der está escrito en color azul, die en color rojo, das en color verde y otra vez die en color amarillo. ¿Por qué? Porque en alemán siempre el género en ciertos libros, tanto gramaticales como de vocabulario, identifican al género de la palabra con el uso de los colores respectivos. El color azul se va a identificar como género masculino. Por eso es que la palabra der, el artículo der, está escrito en azul porque es masculino. Die está escrito en rojo porque es femenino y por ende el color rojo hace referencia al femenino. Das en color verde porque es neutro y el color verde identifica al neutro, y die en plural porque esto es para los plurales. El plural siempre se va a identificar con color amarillo. Si no me entiendes bien, te voy a mostrar en tu pantalla la siguiente imagen. Esta es una tablita donde están los artículos que te acabo de comentar. Si ves hasta arriba en el encabezado dice Definite Article y abajito está en colores seccionado en azul, rojo, verde y amarillo, y cada uno es correspondiente al género del artículo. En color azul tenemos der, que es männlich, de género masculino. En color rojo tenemos el artículo die, que ahí dice weiblich, que significa femenino. En color verde tenemos el artículo das, que es neutro, y en plural tenemos el artículo die de color amarillo. Estos artículos siempre se van a identificar así, de género y de color. Si te diste cuenta, der se utiliza para el masculino respectivamente, ¿sale? Estos artículos der, die y das se identifican o se pueden traducir como el, la o lo. Esa es su traducción. Los tres se traducen de esa manera. Y el artículo die, para plural, bueno, se puede traducir como las o los, porque es plural. ¿Sale? En la clase pasada hablábamos sobre los países y decíamos, por ejemplo, die Türkei. Die Türkei es de género femenino. ¿Cómo sé que es de género femenino? Pues fácil, por el artículo die, ¿sí? Die es de género femenino y se puede traducir como el o la Turquía, ¿no? El Turquía, a lo mejor no queda muy bien en español. La Turquía puede quedar un poco más en español, ¿verdad? Por eso es que tienen distintas maneras de traducirse, pero más el uso es conforme a su género. ¿Sale? De género masculino, femenino o neutro o el plural. Recuerda esto, los artículos nos van a ayudar a identificar al género de la palabra. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a saber que cuando esté escrito der es de género masculino, cuando esté escrito die es género femenino, das es de género neutro y die es en género plural o de manera plural. En plural no es un género. Te voy a mostrar otra imagen a continuación. Esta imagen, si te das cuenta, tiene más artículos. Tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque en alemán tenemos algo relacionado o algo muy característico que se llama declinaciones y tenemos casos o desinencias. Estos casos se dividen en 4. Ahí en la tablita los estás viendo en la parte izquierda. Si ves nominativ, accusativ, dativ, un genitiv, que en español se podrían traducir como nominativo, acusativo, dativo o genitivo. Todas las palabras que estén en el diccionario, si tú vas a tu diccionario y buscas la palabra, por ejemplo, perro, y vas a encontrar la palabra Hund, ¿sí? Todas las palabras que se encuentran en el diccionario están declinadas en nominativo. Por ende, Hund va a ser identificado con el artículo der.
porque hun es masculino, el perro, de ahun, el perro. Y vamos a la tablita nuevamente. Si te das cuenta, si identificamos masculino, el artículo dea en nominativo, ahí está, ¿no? Nominativo masculino, nominativ männlich, tenemos al artículo dea. Y por ende, todo lo que esté en el diccionario siempre se va a manejar en nominativo. Eso lo vamos a aclarar más adelante cuando hablemos de las declinaciones. Pero ¿por qué te doy esta tablita? Te estoy dando esta tablita para que puedas identificar cómo declinar en el caso que sea necesario ciertas palabras. Ahí te estoy dando las declinaciones. Cuando yo te diga, esta palabra se va a declinar a dativo, esta palabra se va a declinar a acusativo o el artículo se va a declinar a ingenitivo, tú vas a saber y te vas a ayudar con esta tablita a identificar el caso en el cual tú puedes declinarlo. ¿De acuerdo? Por eso te invito a que guardes esta tablita, incluso la descargues aquí de esta lección. Aquí te la vamos a poner debajo en las opciones para que tú puedas descargar la tabla, la puedas imprimir y la puedas guardar. La tablita te va a ayudar siempre para saber cómo vas a declinar el artículo cuando se requiera. Vamos a regresar a la tabla. Tenemos que el masculino, tenemos el artículo dea, se va a declinar a den, adem o des respectivamente. ¿Cómo voy a utilizar estas declinaciones? En la siguiente lección vas a entender un poco más de esto, por eso guárdala esta tablita. El femenino di se va a declinar en acusativo como di, en dativo como dea, en genitivo como dea nuevamente. El artículo das neutro en acusativo se declina a das, en dativo se declina a dem, en genitivo se declina como des. El plural se declina en acusativo como di, en dativo como den, en genitivo como dea. Estas declinaciones siempre se van a utilizar, por eso te pido que guardes la tablita. Pero bueno, regresamos aquí en pantalla. Recuerda, dea, di y das se traduce como el, la o lo y se utiliza cuando la palabra sea masculina, dea, femenina, di, o neutro das, es como identificamos al género de las palabras. O cuando sea en plural, el artículo di y lo identificamos de color amarillo, ¿sale? Por eso te pido que guardes esta tablita porque en la lección más adelante vas a comprender cómo vamos a utilizar estos artículos y cómo va a ser el proceso de declinación, para qué me va a servir esta tabla, ¿sí? Bueno, pues quédate para la siguiente lección, que es lo que te voy a explicar más adelante. Nos vemos en la próxima.